Hay hombres que han escuchado la palabra infierno 1000 veces desde el púlpito, en los himnos, en los labios de madres piadosas, y jamás han temblado. Jamás. ¿Por qué? Porque el infierno que conocen no es el infierno que describe la Biblia. Es una caricatura, una fábula de teatro, y esa fábula, amado oyente, está matando almas en este preciso instante. Escúchame, no vine aquí a hacerte sentir cómodo. Vine a que veas lo que la palabra de Dios realmente dice acerca del mundo que yace debajo de nosotros. Ese reino estructurado, específico y absolutamente aterrador que las Escrituras llaman el reino de las sombras. Porque si lo entiendes, si realmente lo entiendes, no dormirás esta noche sin correr a Cristo. Y si ya corres a Él, nunca volverás a hablar de estas verdades con frivolidad. Esto es lo que voy a revelarte hoy en Ecos de la Reforma. Y te advierto desde ahora, lo que estás a punto de escuchar va a desmantelar cada imagen falsa que el mundo te ha vendido. El diablo con cuernos, sentado en su trono de fuego, riendo mientras reina sobre los condenados. Eso es una mentira. No cualquier mentira. Es la clase de mentira que ciega a los hombres ante una verdad infinitamente más aterradora y profundamente más bíblica. Porque las antiguas escrituras no describen el infierno como el reino de Satanás, lo describen como su celda de prisión, y él ya lo sabe. Antes de que avancemos más en esta verdad que sacude los cimientos, hace falta que hagas algo importante ahora mismo. Deja tu like en este video, porque cada like le dice al algoritmo que este mensaje bíblico necesita llegar a más almas. Suscríbete a Ecos de la Reforma y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas que, semana a semana, están cambiando vidas. Y escribe en los comentarios la palabra reino, si estás decidido a entender la palabra de Dios sin filtros ni cobardes concesiones. Hazlo ahora, yo espero. Bien. Ahora escucha con toda la atención que puedas reunir, porque lo que viene a continuación tal vez sea la enseñanza más importante que hayas recibido acerca de la eternidad. He predicado estas verdades durante 40 años y la palabra no ha regresado vacía, no porque yo sea elocuente. No soy más que un hombre de barro con una Biblia abierta, sino porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y esa espada no falla, nunca ha fallado. No falló en Natterford cuando prediqué por primera vez, con temblor en las rodillas, y no falla ahora desde el púlpito en Chicago. El poder no está en el predicador, jamás estuvo. Está en la palabra que el Espíritu Santo usa cuando le place, sobre quien le place, con la eficacia que solo Dios puede medir. Y lo primero que debo decirte, lo más urgente de todo, es que la Biblia no usa una sola palabra para describir ese vasto reino debajo de nosotros. Usa varias, y cada una lleva su propio peso, cada una señala algo distinto. Y confundir esas palabras, tratarlas como si fueran sinónimos intercambiables, es como confundir la sala de espera de un tribunal con la mazmorra más profunda de una prisión de alta seguridad. Son lugares distintos. Cumplen propósitos distintos, y el Dios que los creó no juzga con descuido, juzga con una precisión que debería hacernos temblar. Déjame mostrarte el mapa, déjame llevarte capa por capa a través de lo que la Biblia realmente enseña sobre el mundo espiritual que existe debajo de la superficie visible de las cosas. En las Escrituras hebreas, la primera palabra que aparece es Sheol, decenas de veces. Es el término amplio, el que describe el lugar a donde van los muertos, esa región sombría y silenciosa debajo de la tierra. Pero, y aquí está la primera verdad que necesitas asentar en tu mente, incluso dentro del Sheol hay separación. No todos están en el mismo lugar dentro de ese reino. El mismo Señor Jesucristo lo dejó perfectamente claro en la historia del rico y Lázaro, en el 16º capítulo de Lucas. Ambos murieron,
Ambos fueron al mismo reino espiritual general, pero un abismo inconmensurable los separaba. Uno descansaba en el consuelo del seno de Abraham, el otro ardía en agonía y suplicaba una sola gota de agua para aliviar su lengua. El mismo dominio del Sheol, separados eternamente por una brecha que ninguno podía cruzar. Lo ves, incluso en ese lugar de espera general hay divisiones. Y esas divisiones son reales, tan reales como el tren que cruza esta ciudad a medianoche. Tan reales como el pan que tienes sobre tu mesa. Más reales, diría yo, porque las cosas materiales pasan y éstas permanecen para siempre. Pero el Nuevo Testamento introduce un lenguaje aún más preciso. El término griego Hades corresponde en términos amplios al Sheol hebreo. Es el lugar de los muertos, el reino inferior. Pero luego, el apóstol Pedro, escribiendo bajo autoridad apostólica, en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 4, desciende más profundo todavía. Usa la palabra tártaro, un término específico, extraordinario, un lugar más profundo que el Hades, una prisión espiritual sellada, reservada exclusivamente para ciertos ángeles caídos que cometieron actos tan catastróficos que su castigo comenzó mucho antes del juicio final. Y Judas, en el versículo 6 de su carta, lo confirma con palabras que me hacen detenerme cada vez que las leo. Estos seres están retenidos con cadenas eternas bajo oscuridad, aguardando el gran día del juicio. Cadenas eternas bajo oscuridad. Seres más antiguos que la historia humana, más poderosos que cualquier rey que haya gobernado sobre la tierra, encadenados, sellados, aguardando. Pero quédate conmigo ahora, porque lo que viene puede perturbarte. Y debe perturbarte. Luego está la Gehenna. Esta es la palabra que el Señor Jesucristo usó con más frecuencia cuando advertía a los hombres sobre el infierno. La tomó prestada de un lugar real, el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén. Un lugar donde los fuegos ardían constantemente, donde los gusanos nunca morían, porque siempre había materia en descomposición que los alimentaba. Cristo usó esa imagen con toda deliberación, no porque quisiera ser dramático, sino porque quería que los hombres sintieran el peso de lo que estaba diciendo. La Gehenna no es una celda de espera temporal, apunta hacia el destino final e irreversible de la condenación. En el 9º capítulo de Marcos, versículo 43, el Señor la describe como un fuego que nunca se apaga, donde el gusano no muere, donde el gusano no muere. Medita en eso. No es poesía, no es hipérbole moderna de un predicador. Son las palabras del Hijo de Dios. Y en el borde más lejano de toda la revelación bíblica sobre el juicio, el punto más extremo, el destino final de todo lo que Dios condena, está el lago de fuego. Un lugar tan definitivo que incluso el infierno mismo será lanzado en él. El 20º capítulo del Apocalipsis, versículo 14, lo llama la segunda muerte. Y a esa verdad debemos regresar. Pero necesitamos comprender primero la arquitectura de todo lo que la precede. Entonces mira el mapa con todos sus niveles. Sheol, Hades, Tártaro, Gehenna, el lago de fuego. No son el mismo lugar. Son cámaras distintas dentro de un vasto sistema estructurado de justicia divina. Y esa estructura misma nos dice algo profundo. Algo que debería cambiar la forma en que piensas sobre Dios. Él no juzga con descuido. Juzga con una precisión que nos llena de reverencia. Esa precisión se extiende al juicio de los seres humanos también. La idea de que todo pecado recibe exactamente el mismo trato en la eternidad no es una idea bíblica. El 2º capítulo de Romanos es claro. En el día de la ira de Dios, Él rendirá a cada persona según sus obras. No una sentencia general,
Una sentencia específica, individual, perfectamente calibrada. El Señor mismo lo dijo sin rodeos en el 11º capítulo de Mateo. En el día del juicio le será más tolerable a Sodoma que a Cafarnaúm y Betsaida. ¿Por qué? Porque esas ciudades vieron sus milagros, oyeron su enseñanza y los rechazaron. Mayor luz recibida, mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad rechazada, mayor condenación. Hermano, ¿entiendes lo que eso significa para ti? Tú que has escuchado el Evangelio desde niño, tú que conoces los himnos de memoria, tú que puedes citar capítulos y versículos como un erudito versado. Si lo sabes y no lo has abrazado con fe genuina y arrepentimiento real, tu situación es más peligrosa que la del hombre que jamás ha pisado una iglesia. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Hijo de Dios. Ahora, escucha con cuidado, porque lo que viene puede perturbarte aún más. He mirado desde el púlpito en Chicago a miles de rostros. Hombres de comercio, mujeres de sociedad, trabajadores, carpinteros, sirvientas, y en muchos de ellos he visto una expresión que me ha perseguido en mi estudio durante muchas noches. No es horror, no es indiferencia, es algo peor, es satisfacción. La satisfacción del hombre que cree estar bien porque está sentado en un banco de iglesia, porque ha firmado una declaración de fe, porque fue bautizado en su juventud. Y esa satisfacción, amado oyente, es la antesala del Hades. Porque hay seres en el Tártaro en este preciso instante que una vez fueron gloriosos, una vez habitaron la presencia de Dios, estuvieron más cerca de la santidad divina, de lo que cualquier ser humano ha estado jamás, y cayeron. Y ahora aguardan en cadenas eternas bajo oscuridad. No porque Dios los olvidara, sino porque los conocía perfectamente y aún así cayeron. El conocimiento de Dios no salva. La familiaridad con lo sagrado no salva. Solamente la fe genuina en Cristo crucificado y resucitado salva. Solo eso. ¿Te ves a ti mismo en algo de lo que he dicho, querido amigo? Porque este es el punto donde muchos predicadores se detienen. Describen el infierno, pintan sus cámaras, citan sus versículos y luego dan un paso atrás cómodamente. Pero yo no me detendré aquí. No puedo. El amor pastoral no me lo permite. Necesito hablarte de lo que habita en esas capas inferiores. Y necesito hablarte de la mentira más grande que el mundo moderno ha aceptado acerca de Satanás. Porque esa mentira tiene consecuencias eternas para millones de almas. El príncipe de las tinieblas, ese es su título. Pero fíjate bien en lo que dice ese título. Príncipe de las tinieblas, no rey, no señor soberano, príncipe, un subordinado, un ser que existe dentro de un orden que no controla, que no estableció y al que, en última instancia, no puede resistir. Las Escrituras no presentan a Satanás como el gobernante del infierno. Las Escrituras lo presentan como el acusador de los hermanos, como el padre de la mentira, como el adversario que ruge como león buscando a quien devorar. Pero buscar a quien devorar no es lo mismo que tener poder soberano. Un animal enjaulado busca también. Su rugido no es prueba de su libertad, es prueba de su cautiverio y su frustración. Cuando Pedro describe el Tártaro, esa prisión más profunda que el Hades, no dice que Satanás gobierna desde allí. Dice que allí están encadenados los ángeles que pecaron gravemente, aguardando el juicio. Aguardando. El Tártaro no es un trono, es una mazmorra. Y la diferencia entre esas dos cosas debería cambiar radicalmente la forma en que te relacionas con el enemigo espiritual. En Ecos de la Reforma enseñamos estas verdades semana a semana, porque una teología bíblica sólida sobre el mundo espiritual no es curiosidad académica, es armadura. Es el conocimiento que te permite pararte firme cuando el adversario miente, cuando te susurra que Dios no es soberano,
cuando te insinúa que el pecado tiene consecuencias manejables. Suscríbete ahora al canal Ecos de la Reforma y activa la campanita. Hazlo para recibir cada enseñanza que Dios nos permite compartir. Este mensaje que escuchas hoy es apenas una ventana a las profundidades que exploraremos juntos. Quizás crees que ya entiendes, pero amado, solo has visto la sombra. Déjame mostrarte la sustancia, el abismo. La palabra que aparece en el libro del Apocalipsis y en el Evangelio de Lucas, cuando los demonios le suplican al Señor que no los envíe al abismo. Fíjate en esa imagen. Demonios, seres espirituales rebeldes de enorme poder, suplicando, temblando, aterrorizados ante la posibilidad de ser enviados a ese lugar. Si los demonios le temen así al abismo, ¿qué debería decirte eso a ti acerca de cómo tomar en serio las advertencias de las Escrituras? Cuando los demonios encontraron al Señor Jesucristo en la región de los Gadarenos, se lanzaron ante Él. Y la primera cosa que dijeron fue una súplica desesperada: no nos envíes al abismo, no a otro lugar, no al otro lado del lago, al abismo específicamente. Eso tiene implicaciones enormes. Significa que incluso los espíritus más rebeldes reconocen la autoridad de Cristo sobre esos reinos. Significa que el abismo está bajo su jurisdicción directa. Significa que el Rey de Reyes tiene las llaves de la muerte y del Hades, como él mismo declara en el primer capítulo del Apocalipsis. Las llaves. Piensa en lo que significan las llaves. El que tiene las llaves es el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. El Señor Jesucristo no es uno más entre las potencias espirituales, no es el árbitro neutral de un conflicto entre fuerzas iguales. Es el soberano absoluto que desciende al infierno mismo y regresa con las llaves en la mano. Y Pedro nos confirma en su primera carta, capítulo 3, que al descender proclamó su victoria sobre los espíritus encarcelados, sobre todo lo que habita en esas cámaras oscuras que el mundo no ve, pero que las Escrituras iluminan con terrible claridad. Muere y resucita hollando la muerte bajo sus pies, vencedor absoluto, sin rival, sin contendiente real. Esto es lo que cambia todo. No solo en términos doctrinales, en términos completamente personales para tu alma. Porque si Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, entonces la pregunta más urgente que existe no es qué tan estructurado está el reino de las sombras. La pregunta más urgente es, ¿qué relación tienes tú con el que tiene esas llaves? ¿Lo conoces? No como dato biográfico, no como personaje histórico. ¿Lo conoces? Hay entre tu alma y el Señor Jesucristo una relación viva, real, transformadora, ¿o hay solamente familiaridad religiosa? La clase de familiaridad que el mismo Cristo advirtió que en el día final llevará a muchos a decir Señor, Señor, y a escuchar las palabras más aterradoras que cualquier ser humano podría jamás escuchar. Jamás os conocí, jamás os conocí. No dejaron de conocerme. No hubo un tiempo, pero lo perdieron. Jamás. No desde el principio. Nunca hubo conocimiento genuino en ese sentido salvador y vivo. Solo religión, solo forma, solo el olor de los bancos de madera de la iglesia y el sonido de los himnos sin el espíritu que los hace vivir. Pero aún no he terminado contigo, porque el juicio final, ese momento al que toda la historia humana se encamina como un río hacia el mar, no es solo la condena de los individuos, es la resolución de todo el conflicto cósmico que ha recorrido la historia desde la caída de los ángeles hasta el último día. El 20º capítulo del Apocalipsis nos da la imagen más solemne de toda la revelación bíblica, el gran trono blanco. Blanco, el color que en las Escrituras nunca pertenece al mal, siempre a la pureza, a la santidad, a la gloria irresistible de Dios.
Ante ese trono, los muertos, grandes y pequeños, están de pie, y los libros son abiertos. Los libros y otro libro, el libro de la vida. Y los muertos son juzgados según las cosas escritas en los libros, cada uno conforme a sus obras. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego que Apocalipsis llama la segunda muerte. Hermano, la muerte primera, la que todos los hombres conocen, esa que llega silenciosa o violenta, esperada o de improviso, esa muerte es solo una puerta. La segunda muerte es el destino, y el destino depende enteramente de una cosa: si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Está el tuyo? No te pido que me respondas a mí hoy. Te pido que respondas ante Dios ahora mismo, en este instante, no cuando termines de escuchar. Ahora, Apocalipsis 21, versículo 8, describe a los que compartirán el destino de Satanás en el lago de fuego. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y luego añade algo que me detiene siempre que lo leo: a todos los mentirosos. No solo los grandes villanos de la historia, personas ordinarias, personas que vivieron cerca de iglesias y jamás entraron. Personas que escucharon el Evangelio, asintieron con cortesía y siguieron caminando. Personas que tuvieron cada oportunidad y trataron cada oportunidad como si viniera otra mañana, como si el tiempo fuera infinito, como si la gracia de Dios fuera un recurso que siempre estaría disponible, siempre esperando, siempre paciente, sin límite. Esta es la parte más sobria de todo, la más aterradora, no por su violencia, sino por su mundanidad. Porque así como Dios cerró la puerta del arca mientras la lluvia comenzaba a caer, y esa puerta no volvió a abrirse, hay un momento que se aproxima en el cual el último nombre será escrito en el libro de la vida, y la era de la gracia se cerrará. Y después de ese momento, ningún argumento será aceptado, ninguna apelación será escuchada, ninguna oración de último minuto cambiará la sentencia. El Señor mismo lo dijo en el 7º capítulo de Mateo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y les diré: jamás os conocí. No, nunca los mencioné. No, nunca fueron religiosos lo suficientemente. Jamás os conocí. La salvación no es membresía en una religión, es relación con un Salvador vivo. Y esa relación comienza con una rendición genuina, sincera, del corazón, al único que murió para hacerla posible. Pero aquí está a lo que debes aferrarte con ambas manos en este preciso instante. Esa puerta sigue abierta ahora mismo. Mientras hay aliento en tu cuerpo, la invitación permanece. El mismo Cristo que tiene las llaves de la muerte y del Hades es el que llama a la puerta de tu corazón. No bajó a las profundidades de la tierra para asustarte con un relato. Bajó para que tú jamás tuvieras que ir allí. El proverbio lo dice con una franqueza que me ha perseguido toda mi vida pastoral. El Seol y el Abadón nunca se sacian. El apetito del mundo inferior es interminable, pero la misericordia de Dios es mayor. Y la sangre de Jesucristo derramada en esa colina fuera de Jerusalén cubre todo pecado, todo fracaso, todo capítulo oscuro de toda vida que sea traída a Él con honestidad y fe. Dios reveló el reino de las sombras no para dejarte temblando en la oscuridad, lo reveló para señalarte hacia la luz. Las mismas escrituras que describen el Tártaro y el abismo también describen la nueva Jerusalén que desciende en gloria. Un mundo sin más muerte, sin más lágrimas, sin más noche, porque el Cordero es su luz para siempre. No estás escuchando esto por accidente, no en ecos de la Reforma, no en este momento, no con esta enseñanza. El Espíritu de Dios no malgasta momentos.
Si algo en este mensaje ha movido algo dentro de ti, si el peso de la eternidad ha aterrizado sobre tu corazón de una manera nueva, no lo empujes lejos. No te digas a ti mismo que lo resolverás después. El reloj profético no hace pausa para conveniencia. Y esa convicción que sientes ahora mismo no es tuya, es la obra del Espíritu Santo sobre tu conciencia. Él es quien mueve, Él es quien llama, no yo. Y ahora, antes de cerrar, necesito pedirte algo. Suscríbete a Ecos de la Reforma si aún no lo has hecho. Deja tu comentario diciéndonos cómo Dios te habló a través de esta enseñanza. Comparte este video con quien necesita escuchar esta verdad, porque hay alguien en tu vida que está más cerca del borde de lo que sabe, y tú tienes en tus manos la posibilidad de ser el instrumento que Dios usa para enviarlo a la verdad. Hazlo ahora. Que nadie que haya escuchado estas palabras diga en el día final que no tuvo oportunidad. La tuvo. La tiene ahora. Inclinemos el corazón. Señor del cielo y de la tierra, Dios soberano que gobiernas sobre lo visible y lo invisible, sobre las alturas y las profundidades, vengo ante ti ahora con el peso de todas las almas que han escuchado estas palabras. Tú conoces cada corazón, conoces quién ha escuchado con genuino temor y quién ha escuchado con cortesía religiosa. Conoces quien lleva en el pecho una convicción que no sabe cómo resolver. Conoces quien ha pospuesto esta decisión una vez demasiadas. Mira a Cristo primero. Eso es lo único que te digo. No mires a tu propio corazón como punto de partida, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas, y quien comienza con el examen de sí mismo, termina hundido en sí mismo. Mira a Cristo, al que fue crucificado, al que resucitó, al que intercede ahora mismo a la diestra del Padre por todo el que viene a Él. Y al mirarlo, al contemplar lo que hizo por pecadores miserables e indignos, examina si ese mirar fue solo información para tu mente o fue movimiento de tu alma. El examen no precede a la fe precede al examen, y el examen confirma lo que la fe ya obró. Si hay alguien escuchando que todavía no ha oído a Cristo, alguien que siente sobre el pecho el peso de lo que ha escuchado hoy, ese peso que no se fabricó a sí mismo, sepa que ese peso es la mano del Padre que atrae. Porque nadie viene al Hijo si el Padre no lo atrae por su Espíritu Santo. Todo aquel que viene, viene porque Dios ya obró primero en él. No viene por su propia fuerza, ni por su propia decisión autónoma. Viene arrastrado por una gracia que lo precede, que lo rodea, que lo conquista. Y si sientes esa atracción ahora, no la resistas. No la postergues, lánzate sobre Jesucristo tal como estás, con todos tus pecados y toda tu miseria, porque en Él hay más misericordia de la que tú tienes pecado. No hay fórmula mágica, no hay palabras especiales que recitar. Hay solo un Cristo crucificado y resucitado, con las manos abiertas todavía hacia todo el que el Padre le ha dado. Y ese es el único fundamento sobre el cual puede descansar un alma que ha sido verdaderamente despertada por el Espíritu. Arrepentimiento que aborrece el pecado, no solo sus consecuencias. Fe que descansa en Cristo solo, no en las propias obras ni en la propia religiosidad. Y si ya eres creyente, si conoces al Señor y caminas con Él, que este día sea de renovación. Que el peso de estas realidades te impulse a vivir con mayor urgencia, a hablar con mayor valentía, a amar con mayor ternura a las almas que te rodean, muchas de las cuales se encaminan hacia ese destino sin saberlo. Señor, que Ecos de la Reforma sea siempre un instrumento en tus manos para iluminar lo que está en oscuridad, para proclamar lo que muchos prefieren callar y para señalar a cada alma hacia el único nombre debajo del cielo, dado a los hombres en el que podemos ser salvos, el nombre de Jesucristo, Señor de todo. En el nombre del Señor. Amén.